Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar la definición formal de continuidad. En este vídeo vamos a definir la continuidad a través del límite secuencial. En el siguiente vídeo lo haremos a través de la definición epsilon delta. Bueno, antes de ver este vídeo te recomendaría ver el vídeo que tengo sobre el límite secuencial, ya que esta definición te puede facilitar la comprensión de continuidad. Bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Que si tenemos una función f cuyo dominio es D, sabemos que D es un subconjunto del conjunto de los números reales y tiene como codominio al conjunto R, al conjunto de los números reales, sea f una función, f es continua en un punto x sub 0, digamos que aquí en nuestro gráfico x sub 0 se encuentra aquí, f es continua en x sub 0, elemento del dominio, si para toda sucesión x sub n, donde x sub n también pertenece al dominio de la función, pero sin el punto x sub 0, y que esta x sub n sea una sucesión convergente, es decir, que converja a x sub 0. Fíjate, para toda x sub n. Esto significa que para cualquier sucesión que cojamos aquí en el dominio de la función, que converja a x sub 0, fíjate, el primer término de esta sucesión arbitraria sería x sub 1, luego digamos que x sub 2 está por aquí, x sub 3 estaría por aquí, x sub 4, x sub 5, y esta sucesión converge a x sub 0. Los términos se van acercando arbitrariamente a este valor de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos puntos de color verde es nuestra sucesión x sub n, y el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión arbitraria es igual a x sub 0, converge a x sub 0. Entonces, nuestra función es continua en este punto si para toda sucesión x sub n que converge a x sub 0 se cumple lo siguiente, que la sucesión de imágenes, fíjate, primeramente vamos a observar a la imagen de x sub 0, la imagen de x sub 0 se encontraría por aquí, f de x sub 0, f de x sub n serían las imágenes de la sucesión x sub n. Fíjate, la imagen de x sub 1 del primer término estaría por aquí, más o menos, este sería el primer término de la sucesión de imágenes, f de x sub 1, luego la siguiente imagen estaría por aquí, el segundo término de la sucesión de imágenes sería f de x sub 2, el tercer término de x sub n se encontraba aquí, la imagen se encontraría más o menos por aquí, digamos que la imagen del cuarto término de x sub n se encuentra más o menos por aquí, este sería el quinto término de la sucesión de imágenes, el sexto, el séptimo, y aquí también estos términos se van acercando arbitrariamente a f de x sub 0. ¿De acuerdo? El límite, cuando n tiende al infinito de f de x sub n, ¿ok? Estos puntos verdes aquí son los términos de nuestra sucesión f de x sub n, ¿ok? Y el límite, cuando n tiende al infinito de f de x sub n, es igual a f de x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una función
que cumple con esta igualdad de aquí, vamos a decir entonces que f es continua en este punto de aquí, x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, una característica fundamental de las funciones continuas es que el límite se puede introducir en la función. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante un ejemplo de la utilidad de esta igualdad. ¿Y por qué se puede introducir el límite en las funciones continuas? Porque esta sucesión de aquí, f de x sub n, ¿ok? Estos términos de aquí se acercan arbitrariamente a f de x sub 0 cuando esta sucesión de aquí, x sub n, se encuentra arbitrariamente cerca de x sub 0. Veamos inmediatamente un ejemplo en el cual vamos a aplicar esta definición de aquí. Tenemos la siguiente función, f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales y el codominio también es el conjunto de los números reales. La regla de correspondencia es la siguiente. Toda x del dominio tendrá como imagen a un medio de x. Y nos piden estudiar si la función, si f es continua en x sub 0 igual a 2. Vamos a graficar a esta función para que lo veas todo más claro. Este sería el eje X, aquí tendremos al eje Y, vamos a bajar esto un poquito, aquí tendrías al 1, al 2, 3, y bueno, en un vídeo anterior, en el vídeo introductorio a funciones polinómicas, te enseñé a representar rápidamente este tipo de funciones. Bueno, vamos a graficarla rápidamente. Yo asumo que tú sabes hacer esto de aquí. Entonces, esta sería la gráfica de la función, la gráfica de f. Y queremos ver si la función f es continua en x sub 0 igual a 2. ¿Ok? 2 sería igual a x sub 0. Entonces, aquí tenemos a la definición de continuidad en un punto. F tiene como dominio al conjunto de los números reales. Vamos a ponerlo aquí. R es una función. F es continua en 2. X sub 0 es igual a 2. Si para toda sucesión x sub n, ¿ok? X sub n es una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión pertenecen al dominio de la función AR sin el 2. Vamos a poner de azul a este número 2. Y el límite, cuando n tiene el infinito de esta sucesión arbitraria, es igual a x sub 0, a 2. ¿De acuerdo? Para toda sucesión arbitraria, toda sucesión que converja a 2, esta sería una sucesión que converge a 2, esta sería otra sucesión que converge a 2, ¿ok? Esto se tiene que cumplir para todas las sucesiones que converjan a 2. Se tiene que cumplir que la sucesión de imágenes, ¿ok?, convergen a f de 2. ¿De acuerdo? F de 2 se encuentra aquí, es igual a 1, ¿ok? F de 2 es igual a 1, y la sucesión de imágenes, ¿ok? Las imágenes de estos términos tienen que converger a 1. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar esto, tenemos que partir de estas condiciones de aquí y demostrar que se cumple esta igualdad de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí demostración. Primeramente,
sea x sub n una sucesión arbitraria, voy a abreviar así, donde x sub n pertenece al dominio de la función sin el 2, sin este punto, y esta sucesión, esta misma sucesión, converge a ese punto, a 2. ¿De acuerdo? Esas son nuestras condiciones. Ahora vamos a ver si se cumple esta igualdad. Entonces, el límite, cuando n tiende al infinito de f de x sub n, es igual a, fíjate, el límite, cuando n tiende al infinito, que nos dice la regla de correspondencia, que toda x tiene como imagen a un medio de x, entonces la imagen de x sub n es igual a un medio de x sub n. Ahora, nosotros hemos definido a x sub n como una sucesión convergente, ¿ok? X sub n converge a 2, entonces esto es igual a, aplicando las propiedades del límite, ¿ok? Esta es una constante, sale del límite, tendríamos un medio que multiplica a el límite cuando n tiende al infinito de x sub n, y esto sería igual a un medio que multiplica a límite de x sub n, según nuestra condición, es igual a 2. Un medio por 2 es igual a 1. ¿De acuerdo? Lo cual es igual a f de 2. ¿De acuerdo? Fíjate, hemos partido por nuestras condiciones y hemos podido demostrar que el límite, cuando n tiende al infinito, de la sucesión de imágenes es igual a f sub 2. Entonces, como se cumple esto, la función es continua en 2. Entonces, f, nuestra función, es continua en este punto de aquí. 2. X sub 0 igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora, veamos un ejemplo en el cual nos vamos a apoyar también de la definición formal de continuidad en un punto para demostrar que una función no es continua. ¿De acuerdo? Observemos ahora a la función signo, que ya te la presenté también en un vídeo anterior. Signo tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales. Toda x del dominio tiene como imagen a 1 si x es un valor positivo, 0 si x es igual a 0 y menos 1 si x es un valor negativo. Representemos en el plano cartesiano a esta función. Este es el eje X, el eje Y. Fíjate, cuando X es mayor que 0, la imagen de la función es igual a 1. ¿De acuerdo? Cuando X es igual a 0, la imagen de la función es 0. Este punto de aquí. Y aquí tenemos un hueco. Cuando X es menor que 0, la imagen de la función es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de la función signo. Ahora nos piden estudiar, vamos a ponerlo aquí, si la función signo es continua en x sub 0 igual a 0, en este punto de aquí.
¿De acuerdo? Pues mira, aquí en este punto hay un salto. ¿De acuerdo? Mira, nosotros podemos aquí trazar a la función sin alzar el lápiz y luego tenemos este punto y luego tenemos otro salto y luego podemos seguir trazando la función sin alzar el lápiz. ¿De acuerdo? Entonces podemos suponer que la función aquí no es continua. Con esto de alzar el lápiz tienes que ser cuidadoso porque esta es una idea intuitiva que se aplica en las escuelas, pero en la universidad te van a enseñar que esto no siempre se cumple. ¿De acuerdo? La continuidad depende fuertemente del dominio de la función. ¿De acuerdo? Luego de este ejemplo te voy a visualizar este problema. A ver, entonces, ¿qué nos decía la definición? Que nuestra función f es continua, en nuestro caso nuestra función signo es continua en 0, elemento del dominio, nuestro dominio es R, si para toda sucesión arbitraria donde x sub n, esta sucesión arbitraria, pertenece al dominio de la función sin el 0 y el límite de x sub n cuando n tiende al infinito es igual a 0, se cumple que el límite de la sucesión de imágenes es igual a f de 0. ¿De acuerdo? Ahora, ya que suponemos que esta sucesión no es continua, en vez de coger a una sucesión arbitraria, ¿ok? Vamos a coger entonces a una sucesión concreta que converge a 0. No vamos a coger, como hicimos en el ejemplo anterior, a una sucesión arbitraria, ¿ok? A toda sucesión que converge a 0, sino a una concreta. Entonces, sea x sub n igual a 1 entre n, nuestra sucesión armónica, ¿de acuerdo? Esta sucesión es mayor que 0, ¿ok? Pertenece al dominio de la función, pero es distinta que 0. Fíjate, si aquí está el 1, el primer término de esta sucesión estaría aquí, 1, luego vendría un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y esta sucesión, como puedes observar, converge a 0. Es una sucesión concreta que converge a 0, el límite cuando n tiende al infinito de x sub n, ¿ok? Igual a 1 entre n, es una sucesión nula, converge a 0. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de f de nuestra sucesión x sub n, 1 entre n, fíjate, esta es la sucesión de imágenes, la imagen de 1 de este término es igual a 1, la imagen de un medio es igual a 1, la imagen de un tercio es igual a 1, y así. Entonces, esto sería igual al límite cuando n tiende al infinito de 1, ¿ok? 1 entre n, te vuelvo a repetir, esta sucesión de aquí, todos los términos son mayores que 0, por eso la imagen es igual a 1. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no es igual a f sub 0. ¿De acuerdo? Porque la imagen del 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ah, perdona. El límite de 1, como ya bien sabes, es igual a 1. 1 es distinto que 0. No se cumple esta igualdad de aquí, habiendo cogido una sucesión concreta. ¿De acuerdo? Por eso, nuestra función signo no es continua en x sub 0 igual a 0. No es continua en este punto. Y fíjate, no se cumple tampoco esta igualdad. No podemos introducir el límite en la función. Mira, ya que acabamos de observar que el límite, cuando n tiende al infinito de f de 1 entre n, es igual a 1, ¿no?
Y ahora, fíjate, el límite, esto es distinto que f, perdón, de, introduciendo el límite cuando n tiende al infinito de 1 entre n. ¿De acuerdo? Mira, esto es igual a f de el límite de 1 entre n es igual a 0. Y la imagen del 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? 0 es distinto que 1. Cuando una función no es continua, no puedes introducir el límite en la función. ¿De acuerdo? Ahora, si la función signo, vamos a borrar esto de aquí, tendría al siguiente dominio R sin el 0, tendríamos que borrar esto de aquí, esta función sí que sería continua. ¿De acuerdo? A pesar de trazar la función con tu lápiz, tienes que hacer un salto aquí en el 0, ya que este valor de aquí no pertenece a al dominio de la función sí que es continua y se puede demostrar con ayuda del límite secuencial que esta función de aquí es continua. ¿De acuerdo? Igualmente la hipérbola, esta función de aquí, f de x igual a 1 entre x. Esta función de aquí tiene el siguiente dominio, r sin el 0, y de codominio a r. Esta función de aquí es continua. ¿De acuerdo? Eso vamos a demostrarlo más adelante. Es continua en todo su dominio. Para terminar, demostremos que la función x al cuadrado es una función continua. F tiene como dominio el conjunto de los números reales y como codominio también el conjunto de los números reales. Toda x tiene como imagen a x al cuadrado. La gráfica de esta función, ya la conoces, es la parábola. Más o menos así. Y bueno, vamos a demostrar ahora, con ayuda de esta definición, continuidad, pero ya no la continuidad en un solo punto, sino en todo el dominio de la función. ¿De acuerdo? Solo cambiaría esto de aquí. Fíjate, f va de D a R, f es una función, nuestra función es continua si para toda x del dominio, coma, para toda x sub n, para toda sucesión que converge a x, que converge a este número, a este valor arbitrario, se cumple que el límite de la sucesión de imágenes de f de x sub n es igual a f de x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar que nuestra función es continua en todo R, en todo su dominio. ¿De acuerdo? Apoyándonos de esta definición. Entonces, partamos de aquí. Sea x un elemento del dominio arbitrario. Ok, fíjate. Aquí está nuestra x. Esta x es un valor arbitrario, ¿de acuerdo? Para cualquier x de aquí del dominio y sea x sub n una sucesión arbitraria donde, ok, digamos que cualquier sucesión, ok, esta es x sub n, estos términos de aquí, esta sucesión arbitraria converge a x, donde el límite, cuando n tiende al infinito de, vamos a ponerlo de verde mejor, x sub n,
es igual a x. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestras condiciones. Ahora vamos a ver si se cumple esta igualdad. Entonces, observemos el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n. ¿Ok? La sucesión de imágenes que se encontraría, fíjate si esta es nuestra x, por aquí estaría f de x. La sucesión de imágenes serían las imágenes de estos términos, ¿no? El primer término estaría por aquí, el segundo, bueno, por aquí, más arriba, y los términos se van acercando arbitrariamente a f de x. Si eso se cumple, vamos a decir que f es continua en todo su dominio. Entonces, el límite de f de x sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n. Nuestro argumento es x sub n, toda imagen de x es igual a x al cuadrado, es decir, f de x sub n es igual a x sub n al cuadrado. Y esto es igual a límite cuando n tiende al infinito de x sub n al cuadrado es igual a x sub n por x sub n. ¿De acuerdo? Y ya que x sub n es una sucesión convergente, converge a n, podemos aplicar aquí las propiedades del límite, ¿ok? Y decir que esta expresión es igual a límite cuando n tiende al infinito de x sub n por el límite cuando n tiende al infinito de x sub n. Límite cuando n tiende al infinito de x sub n es, según nuestra condición, igual a x, que multiplica a x también, ¿ok? Este límite también es igual a x. X por x es igual a x al cuadrado. Y x al cuadrado es igual a f de x. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenemos a nuestras condiciones, sea x un elemento de los números reales arbitrario, sea x sub n una sucesión arbitraria que converge a x, esto de aquí, ¿ok? Estas son nuestras condiciones y hemos demostrado que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, ¿ok? Que el límite de quién, de nuestra sucesión de imágenes, es igual a f de x. Entonces, f es continua. F es continua en todo su dominio. ¿De acuerdo? Ahora, ya sabemos que una función cuadrática es continua y utilicemos esos conocimientos para calcular, fíjate, el siguiente límite. El límite cuando n tiende al infinito de 3 más 5 entre n todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya que la función externa es una función cuadrática y la función cuadrática es continua, podemos decir que toda esta expresión de aquí es igual a, fíjate, vamos a introducir al límite dentro de la función, límite cuando n tiende al infinito de 3 más 5 entre n, todo elevado al cuadrado, ¿no? Esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo, el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, si es que f es una función continua, podemos introducir al límite en la función f de límite cuando n tiende al infinito de x sub n. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo aquí, ya que nuestra f, nuestra función es cuadrática, la función es cuadrática, o es continua, ¿no? Toda función cuadrática es continua. ¿Ok? Estamos introduciendo al límite dentro de la función. Y esto es igual a, fíjate,
Esta es una sucesión convergente, esta también es una sucesión convergente aplicando propiedades del límite. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 más límite cuando n tiende al infinito de 5 entre n, todo esto al cuadrado. Ahora, el límite cuando n tiende al infinito de 3 es igual a 3 más el límite de 5 entre n es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, este 5 de aquí es una constante. Aplicando también propiedades del límite, sale del límite y tendríamos 5 que multiplica al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre n. ¿Ok? Este límite de aquí es igual a 0. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a 3 más 5 por 0, todo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a 3 más 0 elevado al cuadrado. 3 más 0, 3. 3 elevado al cuadrado, 9. Bueno, en el siguiente vídeo te voy a presentar el concepto, te voy a presentar la definición de continuidad a través de la definición epsilon delta. ¿De acuerdo? Y más adelante vamos a demostrar la continuidad de varias funciones con ayuda de la definición del límite secuencial y con la definición epsilon delta. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado. No te olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal y de compartir este material. Gracias, adiós.